Y cuando arrancamos este programa y hablamos de las noticias, surgió esto que veíamos en la portada de los diarios de este folleto que hizo circular la Municipalidad de Morón relacionado con el consumo de drogas, sí. Y que discutimos inclusive acá sobre la situación y de la necesidad de hablar con alguien que nos explique un poquito si esto era bueno o era malo, cuál era el objetivo final. Así que por eso, buen laburo de producción, tenemos en este momento en línea al licenciado Carlos Cervón, que es licenciado en Psicología de la UBA e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Reducción de Daños de Argentina, ARDA, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buen día. Bueno, buenos días para ustedes y para toda la audiencia que pueda estar escuchando. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor, es un gusto. Carlos, la verdad que la primera pregunta tiene que ver con si esto está bien o esto está mal, porque acá la primera pregunta fue esa, ¿no? Che, esto está bueno, esto parece como apología del delito, no, pero por ahí capaz que, bueno, necesitamos saber de gente que está justamente queriendo que se reduzcan los daños, si esto está bien o está mal. Bien, la primera cuestión que querría aclarar, sin extenderme excesivamente, es que el concepto de bien y mal es un concepto moral, es decir, poner la pregunta alrededor de cuestiones relacionadas con la ética y algunas otras cuestiones. Ahora, si nos preguntamos si esta estrategia de reducción de riesgos y daños, qué efectos produce en la comunidad consumidora, podemos plantear si esto tiene o no efectos saludables, porque de lo que se trata acá es de los efectos sociosanitarios que produce el consumo de sustancias y lo que podemos hacer desde el espacio específico de la salud y otras gestiones del Estado para que podamos reducir al máximo posible los daños que están asociados al consumo de sustancias. No estamos hablando solamente de las sustancias ilegales, hablamos también de las sustancias legales, porque en general se pone el acento y nos escandalizamos cuando se está señalando un trabajo de reducción de riesgos y daños en ocasión de drogas ilegales, pero tenemos también trabajos sobre drogas legales que nadie se escandaliza, tampoco tienen por qué, porque forman parte de la circulación normativa de nuestro país. Es decir, nadie hace una alusión específica o se escandaliza por el impacto del consumo de alcohol en nuestro país, que tiene una incidencia mucho más grave que la de la marihuana, que la de la cocaína. No con esto estamos diciendo que vayan a consumir mejor eso porque es mejor que no estamos diciendo eso, estamos haciendo un estudio más o menos detallado de cuál es el impacto del consumo de sustancias y qué cuestión se puede reflejar en las críticas que se hacen alrededor de eso. Lo mismo con el tabaco conlleva un esfuerzo enorme del sistema sanitario, donde hay una cantidad enorme de enfermedades, de muertes, de fallecimientos, y que en general uno no se escandaliza ni se pregunta sobre los modos de abordaje a este tipo de sustancias, ¿por qué? Porque son legales. Entonces, nosotros pensamos, como ARDA, que dada una realidad que no ha podido ser transformada, que existe, y que como tal tengo que reconocer su existencia, nuestro trabajo tiene que ocurrir allí donde algo existe, no donde supongo que no debería existir. Entonces, dada la circunstancia de que tenemos una comunidad muy grande, tanto en jóvenes como adultos y como en mayores, que consumen sustancias, lo que tenemos que hacer es tratar de trabajar cómo disminuir los riesgos asociados al consumo de sustancias. ¿Para qué? Para que la sustancia no se transforme solamente en un problema personal relacionado con el cuerpo, sino que no tenga como consecuencia también dificultades relacionadas con el trabajo, con el amor, con la salud, con la familia, bueno, con la cantidad de áreas que las personas necesitamos circular para poder trabajar. Entonces, para nosotros reducir daños es reducir al máximo posible los efectos que produzcan, en este caso, una acción particular, que es la acción de consumir. No decimos que está bien, no decimos que está mal, ¿por qué? Porque nosotros no somos jueces, no establecemos sentencias cuando hacemos políticas relacionadas con reducción de riesgos y daños. Tampoco educamos, porque no le enseñamos a la persona para que la persona sea mejor o peor. Le decimos, mire, si usted tiene esta práctica, si usted tiene conciencia de que no la quiere dejar, o puede pasarle que no la puede dejar, porque consumir sustancias es el último recurso que usted tiene para poder seguir viviendo, le acercamos algunas alternativas para que en esa práctica usted pueda reducir los daños asociados al consumo de sustancias.
No le decimos que tiene que hacerlo ni que no lo tiene que hacer, fundamentalmente porque nos paramos en el paradigma de los derechos humanos. Los derechos humanos plantean que el sujeto de derecho es un sujeto autónomo, que debe de alguna manera cumplir ciertas reglas, ciertas obligaciones, pero que es lo fundamental en nuestro Estado de Derecho para proteger. Y en ese espacio consideramos que aproximarle a las personas que consumen alternativas para que esas personas se dañen lo menos posible, porque probablemente yo le pregunto a la comunidad que está escuchando este programa, sí, cuántos de los que escuchan este programa consumen alcohol, y es muy probable que el 90% de los que están escuchando consuman alcohol o alguna otra sustancia o medicamentos. Y nuestro trabajo de prevención también va dirigidos a ellos. Claro. Sin embargo, no hacemos ninguna alusión particular a esto. Entonces digo, fundamentalmente trabajamos sobre garantizar derechos, es decir, que una persona ante cualquier práctica que implique un daño tenga la garantía de que el Estado va a poder asistirlo. Claro. No nos metemos en cuestiones morales, no nos metemos en cuestiones religiosas, simplemente nos paramos en el paradigma de derechos humanos, estamos en un Estado de Derecho y es el Estado el que tiene la obligación de garantizar el mejor buen vivir de las personas. Carlos, y en este caso la Municipalidad de Morón ha consultado a ARDA para llevar a cabo esta campaña. Por supuesto. Sí. En conjunto con ARDA hemos diseñado un plan estratégico para poder intervenir en aquellos lugares que, fíjense, cuando la aproximación del Estado es por la vía de la represión, en general lo que hace es ocultar la cara de las personas, por supuesto, invisibilizarlo, a eso me refiero, sí, invisibilizar el problema. En la medida que el Estado tiene capacidad de alojar a esas personas que tienen algún problema del consumo, lo que permite es que esas personas se identifiquen, no en el sentido de autoinculparse, sino que nos da más o menos la idea de cuántas personas dentro de la comunidad pueden estar afectadas por el consumo de sustancias. Por lo tanto, también le permite al Estado producir correcciones en el diseño de políticas para llegar a aquellos lugares donde muchas veces es imposible llegar y donde aparecen los problemas más graves. En general, ¿dónde aparecen los problemas más graves? Bueno, donde el consumo está invisibilizado, donde la mano del Estado no llega para regular ese consumo, para regular las conductas y de esa manera tratar de que esas conductas impliquen el menor daño posible. Entonces, ese es el punto fundamental, porque aparte, la comunidad de Morón, la gestión de Morón, sí, tiene como un centro principal en su política pública la cuestión de la protección de los derechos de las personas. Y en ese punto, en coincidencia con lo que ARDA plantea respecto de las políticas públicas, pudimos armar una síntesis de trabajo conjunto para poder diseñar, junto con organizaciones de la comunidad civil, una política de Estado, en este caso el Estado de Morón, que permita llegar lo más que se puede a las personas afectadas por el uso de sustancias. No para decirles que está bien o que está mal consumir, ni que tiene que consumir poquito y nada. El recurso a decir cantidades y formas tiene que ver estrictamente con ver cómo se puede reducir el consumo, las consecuencias relacionadas con el consumo. Sí, aparte hay que decir que esta campaña fue aprobada por el Consejo Deliberante, por lo cual pasó por el filtro de la oposición también, pero se ha tomado como, digamos, como ha salido a los medios de comunicación, es como si fuese una campaña negativa, digamos, como algo que estuviese mal, ¿no es cierto? A mí me parece lo siguiente, no me acuerdo tu nombre. Marcelo, a mí me parece lo siguiente, Marcelo. Esta discusión tiene que inscribirse en una discusión más amplia. Sí. Si no, no se entiende qué es lo que está ocurriendo. Hace un tiempo a esta parte hay un embate masivo sobre el Estado de Derecho. Los sectores neoliberales, los más recalcitrantes, los que sienten como una especie de impedimento a sus beneficios exclusivos a los derechos humanos, sienten que cualquier conquista en derechos humanos es una amenaza para las conquistas económicas de los sectores del poder. Entonces no es raro circunscribir a las personas que hacen esta crítica para poder identificar cuáles son sus objetivos. El objetivo es hacer caer, entre otras cosas, la Ley Nacional de Salud Mental 26657,
que implica el derecho a la salud y que implica que las adicciones forman parte del campo de la salud mental. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de asistir en las diversas formas como puede hacerlo a las personas que tienen problemas por el uso de sustancias. Claro. Entonces, hay que inscribir este ataque, porque es realmente un ataque, ni siquiera es una crítica, uno tiene que escuchar solamente la forma como están criticadas estas cuestiones y se da cuenta que no hay ninguna apreciación técnica, no hay ningún debate científico alrededor de esto. Lo que hay es un debate moral. Claro. Y extrañamente, fíjense que los sectores que se preocupan mucho en hacer críticas a las estrategias de reducción de riesgos y daños son aquellos mismos sectores que dentro de sus filas han tenido funcionarios que han sido acusados, sentenciados y están en prisión por narcotraficantes. Ajá. ¿Por qué digo esto? Porque al narcotraficante le conviene la prohibición, porque la prohibición genera un territorio que queda fuera del alcance del Estado. Y al quedar fuera del alcance del Estado, el objeto que circula entre las personas no está a la administración del Estado, por lo tanto el Estado no puede administrarlo, y en la medida que no lo administra el Estado, se transforma en el objeto mercantilista por excelencia para el neoliberalismo. Entonces, si no encuadramos de qué estamos discutiendo, y nos hacen creer que de lo que se discute es cuáles son las mejores técnicas para poder acercarnos a las personas que consumen sustancias, distraen la atención. Es como un caballo de Troya. Detrás de la discusión científica lo que hay es una profunda discusión política que tiene que ver con el enfrentamiento entre distintos paradigmas. El paradigma de los derechos humanos y el paradigma tutelar, donde el Estado, a través de la represión, pretende control social. Carlos, realmente me ha quedado muy claro, espero que a la audiencia también lo que nos ha explicado, y le agradecemos muchísimo este ratito con nosotros. Lo último que me gustaría decirle, que las personas que tienen problemas por uso de uso de sustancias se acercan a los centros públicos de atención, que van a ser bien recibidos, bien alojados, no van a ser expulsados, y de alguna manera nos permite a nosotros hacer de intermediación entre el Estado y las personas para que ellas puedan obtener los derechos que les corresponden. Bien. Muchas gracias. Por lo pronto le decimos en las redes, @ardadrogas, ahí los pueden encontrar, ¿no es cierto? Exacto, y ahí ellos podrán ver de qué se trata esta política. Lo último, ¿sabe lo que dice el juramento hipocrático de la medicina? Primum non nocere, primero no dañar. Eso es reducción de riesgos y daños. Es decir, que las políticas públicas lo primero que no tienen que hacer en su intervención es dañar. Carlos, ha sido muy amable, Hasta luego. Hasta luego. Carlos Arbón, licenciado en Psicología de la UBA e integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, ARDA, que nos habló muy bien al respecto de este folleto polémico que anda hoy por las portadas de los diarios.